Habían pasado más de 5 años desde que mi esposa de 15 años, Adelia Lynn Masters, gerente de una sucursal local de Bank of America, me pidió el divorcio. Su simple explicación fue: ya no te amo. Aseguró que no había nadie más involucrado. Adelia decía que, con el tiempo, simplemente nos habíamos distanciado. Tenía mis dudas, pero nunca pude probar nada. La había escuchado susurrando por teléfono sobre grandes cambios en su vida. Poco después de esa noche, acordamos la custodia compartida de nuestras hijas, que en ese momento tenían 14 y 12 años. En consultas privadas con profesionales, ambas niñas decidieron vivir con ella. Recordaba todo esto debido a un artículo de Estados Unidos Today que me había suscrito para recibir esa mañana del jueves. Era un artículo sobre la vicepresidenta regional Adelia Lynn Peterson y su esposo, el vicepresidente senior Ronald Peterson, quienes asistían a un evento benéfico en Nueva York. Otra foto mostraba a sus hijas, Amanda, de 19 años, y Miranda Peterson, de 17, vestidas elegantemente, descritas como jóvenes prometedoras. Era definitivamente Adelia. Ahora tenía el estatus y prestigio que siempre había querido. El artículo mencionaba lo popular que era en las redes sociales. Su esposo actual había sido alguna vez un amigo casual mío. Nos conocimos poco después de que Adelia comenzara a trabajar con él en la sucursal local de Bank of America. Sus hijas, que una vez fueron mías, ahora vivían con un apellido diferente. Mi primer pensamiento fue llamar a mi asistente de confianza, Ellen Bear, a mi oficina para confirmar que mis ojos veían lo que creía ver. Si mi visión era correcta, explicaría por qué la búsqueda de ellos había sido infructuosa. Ellen también era prima lejana de mi esposa, pero estaba de vacaciones ese día por razones personales. El día en que nuestro divorcio debía ser finalizado, mi esposa Adelia no se presentó. Le pedí a mi abogado que averiguara por qué, antes de seguir adelante sin ella. El juez había ordenado que ambos estuviéramos presentes para confirmar que los documentos presentados ante el tribunal habían sido aprobados por ambos. El abogado de ella reconoció que se había mudado a otro estado. Mi abogado preguntó si le había dado permiso para llevarse a las niñas fuera del estado, y respondí que no. Fue entonces cuando comenzó mi pesadilla. La actitud del juez Donald McDonald cambió en un instante. Al enterarse de este hecho, me pidió que saliera y tratara de llamarlas en mi celular. Salí de la sala y lo intenté. Descubrí que los números que tenía ya no estaban en servicio. Revisé sus páginas de Facebook y descubrí que me habían eliminado como amigo y bloqueado. Volví a la sala y le conté todo lo que acababa de descubrir. Él transmitió la información al juez, quien inmediatamente emitió una orden de arresto para mi esposa por cargos de secuestro infantil. Suspendió el proceso de divorcio hasta que ella se presentara en persona ante el tribunal. El abogado de ella estaba furioso y trató de apelar al sentido común del juez, esperando que reconsiderara su decisión. El abogado insinuó que no era un gran problema, diciendo: al final, el señor Masters puede confirmar que llegaron a un acuerdo. El juez respondió: sí, puede. Solo confirmó que no dio su consentimiento para que las niñas fueran sacadas del estado. El abogado lo intentó de nuevo, alegando que eso podría no ser cierto. Tal vez estaba mintiendo. Exactamente, dijo el juez, y por eso ella debería estar aquí. Añadió a su orden, exigiendo que ambas hijas estuvieran presentes también. Más tarde, la policía me dijo que durante su investigación, su familia alegó que ella les había dicho muchas cosas terribles sobre mí, y ellos le creyeron. Los empleados de la sucursal local de Bank of America confirmaron fácilmente estas afirmaciones cuando fueron interrogados por la policía, aunque cuando llegó el momento de presentar pruebas, ninguno pudo proporcionar ninguna. Todo eran solo palabras de Adelia, aceptadas como verdad porque la conocían. ¿Por qué importa?
Es solo un hombre, fue la respuesta. Cuando interrogaron en privado a miembros de nuestra familia extendida, incluso los servicios sociales, que habían entrevistado a las niñas, no sabían nada sobre estas nuevas acusaciones. No encontraron nada en sus entrevistas que sugiriera algo inapropiado. Sin embargo, los rumores se difundieron de boca en boca por nuestra ciudad, alimentados por miembros de la familia extendida de Adelia durante los últimos 5 años. El juez y yo manteníamos contacto, desarrollando una amistad gracias a nuestro amor compartido por la pesca con mosca. No se sorprendió cuando me presenté en su casa esa noche después de la cena. Hay una razón por la que traje el periódico, le dije, seriamente. Necesitas ver esto. Abrí el periódico en el artículo y lo dejé verlo por sí mismo. Hijo de... murmuró el juez. Ruth, ¿puedes pasarme mi teléfono? Ion, necesito un momento, por favor, Donald. En la foto debajo del artículo, esas son mis hijas, le señalé. El rostro del juez palideció. Santo cielo, han estado frente a nosotros todo este tiempo. Salí al patio de su casa y me senté mientras Ruth nos traía cervezas. Está furioso. Nunca lo había visto tan enojado. Está llamando al FBI, dije. ¿Qué le mostraste? Preguntó Ruth. Una foto del periódico de hoy de mi esposa desaparecida y su nuevo esposo. Esta es la primera pista que he tenido de que sigue viva después de 5 años, respondí. La segunda foto es de mis hijas, con nuevos apellidos. Eso es, entonces. Llamó al FBI porque el secuestro infantil entre estados es un crimen federal, comentó Ruth. ¿Por qué Bank of America no te ayudó a encontrarla?, continuó. Obtuvieron una resolución de un tribunal de apelaciones federal que les permitió ignorar la orden judicial de mi esposo, argumentando que era un asunto familiar privado y que no necesitaban cumplir, dije. Dile al juez que me fui a casa porque estaba abrumado. Hazle saber que puede comunicarse conmigo en mi oficina por la mañana, añadí. Esa noche fue larga y difícil para mí. ¿Era su relación más que profesional? Ya estábamos casados cuando ella comenzó a trabajar en el departamento de préstamos financieros, que él encabezaba. En ese momento, yo acababa de empezar mi empresa de consultoría. La pregunta de si mis hijas eran realmente mías o no pesaba mucho en mi mente. ¿Alguno de nosotros sabía la verdadera verdad? Me recordé a mí mismo que Amanda ya había nacido cuando Adelia se unió al banco. A la mañana siguiente, mis pensamientos se dirigieron a Ellen. ¿Cómo tomaría todo esto? Durante los últimos 5 años, su desprecio por su prima solo había crecido. Sabía que ella creía en mí, sus acciones a lo largo de los años lo habían dejado claro. Hubo muchas veces en las que quise abrazarla, decirle cómo me sentía, pero no lo hice. Ella merecía lo mejor que un hombre pudiera ofrecer, y con todo lo que estaba enfrentando, yo no era ese hombre. Ellen era una mujer maravillosa, su cabello castaño, su sonrisa suave y su corazón cálido eran cualidades que cualquiera apreciaría. A menudo soñaba con ella, pero eso era todo lo que me permitía. Ningún hombre debe pedirle a una mujer que comparta su carga. Al día siguiente en el trabajo fue estresante, y por eso agradecí que me mantuviera ocupado. Hacia el final del día, mi asistente tocó y entró en la habitación. Ion, hay 2 caballeros del FBI aquí para verte. ¿Debería dejarlos pasar?, preguntó Ellen. Claro, los he estado esperando, respondí mientras me ponía de pie. ¿Cómo puedo ayudar?, pregunté mientras entraban. Soy Mac Holmes, y él es Douglas Dale, se presentó Mac. Estamos aquí para recopilar información sobre tu situación. Les expliqué cómo conocí al actual esposo de Adelia hace muchos años. Hasta donde sabía,
No había habido ningún vínculo romántico en ese entonces, pero considerando su relación actual y el cambio en los apellidos de mi hija, surgieron preguntas. Creo que la única manera de saberlo con certeza es que todos tomemos pruebas de ADN, dije. Creía que Amanda, mi hija mayor, había nacido antes de que su madre empezara a trabajar en el Bank of America, pero ahora me pregunto si mi esposa lo conoció antes de eso. Les conté que el juez Donald McDonald había pausado el proceso de divorcio después de que se presentaran cargos de secuestro infantil cuando Adelia ignoró la orden judicial al no presentarse. Tendrán que verificar si ella solicitó el divorcio en Nueva York y si su matrimonio con él es incluso legal. ¿Entonces estás diciendo que el juez nunca finalizó el divorcio?, preguntó Douglas. Así es, respondí. Los registros judiciales mostrarán que el divorcio no fue concedido porque ella no se presentó en la corte para confirmar que ambos aprobamos los documentos, expliqué. El juez Donald no se deja engañar por las tonterías de otros. Es así en todos los casos, desde que un abogado deshonesto lo engañó una vez. ¿Le diste permiso a tu esposa para salir del estado con tus hijos?, preguntó Mac. No. Nos enteramos por su abogado que se mudó a otro estado. El juez me pidió que tratara de contactarlos en sus teléfonos celulares. Cuando regresé, le dije que sus números estaban desconectados y que me había eliminado de Facebook. Entonces se mudó fuera del estado antes de que el divorcio fuera finalizado y se casó menos de una semana después, preguntó Douglas. Exactamente. Esto demuestra que todo lo que hizo fue premeditado, no un accidente, dijo Max. Esto contradice lo que ella afirmó durante su entrevista en Nueva York esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposa?, preguntó Douglas. Fue 2 fines de semana antes de nuestra última cita en la corte, cuando Adelia y nuestras hijas vinieron a llevarse lo último de sus pertenencias de nuestra casa. Los servicios sociales hablaron con ellas, y mis hijas decidieron que deberían vivir con su madre. Desde entonces, no he recibido avisos legales ni actualizaciones públicas en el periódico local, así que creo que es seguro decir que aún estamos casados, expliqué. Esto significa que su firma debe haber sido falsificada en los papeles de adopción, dijo Mac. Podemos acusarlos de intentar encubrir un crimen federal. Pregunté a qué tipo de documentos de adopción se referían, pero no obtuve respuesta. Señor Masters, ¿podría proporcionarnos una muestra de su firma?, preguntó Mac. Ellen, redacta una carta en nuestro papel membretado con el texto: a petición de los señores Pemulam, Holmes y Douglas Dale del FBI, esta carta confirma mi consentimiento para proporcionar una muestra de mi firma. Necesito que seas testigo de esto y hagas una copia para nuestros registros antes de darles el original, dije, sabiendo que ella estaba escuchando atentamente cada palabra. ¿Sigues viviendo en 87.654 Yale Road East?, preguntó Mac. No, tuve que conseguir una orden judicial para venderla. La policía estaba cansada de los rumores sobre un supuesto depredador viviendo en la zona, así que me ayudaron a obtener una orden judicial del juez McDonald para vender la casa después de que fui atacado y hospitalizado por segunda vez. El juez congeló todos nuestros activos cuando Adelia no se presentó en la corte. Ahora vivo fuera de la ciudad en una casa que construí en Rider Lake. Es un lugar muy aislado, con 5 acres de tierra que poseo. Instalé una cerca eléctrica por seguridad, ya que muchas personas todavía creen las mentiras que se difundieron después de que se fueron. Les conté a Ellen lo que estaba sucediendo y se sorprendió al enterarse de que su prima mayor y distante había sido encontrada. Pude ver la esperanza en sus ojos mezclada con preguntas. Aún había demasiadas incertidumbres y no tenía respuestas aún. Ellen, cuando me vaya esta noche, mi teléfono estará apagado. Si surge algo relacionado con mi situación, usa tu mejor juicio. En una emergencia, llámame a casa, le instruí.
Ellen despreciaba a su prima Adelia por arruinar la reputación de John y dañar sus relaciones. John había perdido muchos amigos y familiares debido a los rumores que Adelia había difundido. Ellen no podía creer la magnitud del daño hasta que lo vio con sus propios ojos. A menudo se preguntaba cuánto más tendría que soportar John antes de que la verdad prevaleciera. Le resultaba difícil quedarse sentada y esperar que todo se resolviera por sí mismo. Según sus observaciones, creía que las mentiras a menudo eran aceptadas como verdad. La mayoría de las personas pensaban que, si no fuera por su empresa, John habría abandonado hacía mucho tiempo. Se había enterrado en el trabajo, triplicando su base de clientes. Hace 2 años, comenzó a salir de su caparazón protector, pero notó que las truchas frescas que solía recibir de él habían dejado de llegar. Lo que más sorprendió a Ellen fue que, durante todos esos años, nunca había escuchado los nombres de su esposa o de sus hijos hasta ese momento. Había observado impotente cómo él se desvanecía, y ahora no era más que una sombra de lo que fue. Ellen tenía 14 años cuando conoció a John Masters, de 19, en la fiesta prenavideña de la familia. Adelia acababa de anunciar su compromiso y era el centro de atención. Ellen se dio cuenta de inmediato de que la relación no duraría mucho. John era consultor financiero, bueno para hacer dinero, mientras que Adelia era una trepadora social que buscaba atención, prestigio y fama. Él siempre ponía a su familia en primer lugar, y mientras Adelia sintiera que recibía suficiente atención, la relación continuaría. Ellen le había dicho a la madre de Adelia que, si tenían hijos, el matrimonio terminaría en cuanto los niños llegaran a la adolescencia. Tenía razón. El propio matrimonio de Ellen tampoco duró mucho, ya que su esposo murió mientras servía en el ejército, antes de que tuvieran la oportunidad de convertirse en padres. Como resultado, cuando necesitaba consejo, recurría a John. Él la había ayudado en tiempos difíciles, la había apoyado cuando enterró a su esposo y estuvo a su lado durante el periodo de luto. No solo era su jefe, se había convertido en su mejor amigo. En los últimos 5 años, había visto a John pasar por su propio infierno personal, y eso la hizo darse cuenta de que él era el hombre con el que quería envejecer. La mayor lucha de John era que, por más que hiciera, su pasado lo perseguía todos los días. La desaparición de Adelia y los niños alimentó los rumores de que John los había matado para proteger su imagen. La gente creía que la razón por la que tenía tanta seguridad era porque sus cuerpos estaban enterrados en su propiedad. Por primera vez en mucho tiempo, fui a Ruby Tuesdays a cenar. Pedí acceso ilimitado al buffet de ensaladas y una porción de pez gato. Apenas regresaba a mi mesa después de mi primer plato de ensalada cuando el padre de Adelia, Roger Carmichael, apareció sin invitación. Sacó una silla y se sentó. Escuché de Adelia esta mañana, dijo Roger. Permanecí en silencio y seguí comiendo. No tenía nada que decirle a este hombre. La última vez que me había hablado en público, me amenazó con encontrar una manera de matarme. Las confrontaciones públicas como esta solo empeoran mis problemas, provocando que los rumores se esparzan más. Amanda y Miranda están bien, dijo Roger en voz baja. Mi hija quiere encontrar una manera de resolver los problemas del pasado. Adelia finalmente me admitió que nunca hiciste nada de lo que te acusó. Usó esas falsas acusaciones para justificar su desaparición de la ciudad. Quiero encontrar una manera de disculparme contigo. También sé que hoy habló con varios familiares. Diles a todos con los que habló que creeré su sinceridad cuando me entreguen declaraciones notarizadas explicando lo que dijo y por qué, le respondí. Una vez que hagan eso y vengan a mi oficina para entregármelo, les creeré. Hasta entonces, incluso esta conversación no tiene sentido. Hasta que eso suceda, todos están muertos para mí. Vaya, eso es duro, John, dijo Roger. Pero entiendo de dónde vienes.
¿Realmente entiendes? Solo te estoy tratando como tú me trataste durante los últimos 5 años. Piensa en eso un rato. Ahora déjame en paz y déjame comer en paz, respondí fríamente. Le recordé que, gracias a los rumores que su familia había esparcido, muchos en este pueblo pensaban que yo debía estar muerto por algo que nunca hice. Vi a Roger irse, preguntándome si realmente pensaba que una conversación de 2 minutos arreglaría los problemas de su hija. Pensaba que sentarse conmigo durante 120 segundos podría borrar 5 años de odio, dolor y sufrimiento que su familia causó. ¿Creían que sería tan simple? ¿Pensaban que era tan tonto como para pretender que no había pasado nada? Unos minutos después, la camarera que me había estado sirviendo vino y se sentó. Señor Masters, fui a la escuela con sus hijas, comenzó. Por lo que escuché, ninguna de las dos sabía lo que estaba pasando antes de que desaparecieran. El viernes antes de que se fueran, estábamos planeando reunirnos en la escuela el lunes siguiente. Vi al hombre que acaba de salir trabajando con otros miembros de la familia de su esposa, ayudándoles a empacar. Gracias por tu honestidad, respondí. Eso es refrescante, no lo sabía. Pero no me sorprende. Me han mentido durante años. Normalmente soy reservada porque estoy cansada de escuchar los susurros y las mentiras que han esparcido sobre ti, dijo ella, regresando a su trabajo. Cuando pagué la cuenta, le dejé la mejor propina de la noche. Tuve un excelente fin de semana en el lago, pescando en mi canoa todos los días. Mantuve mi límite de capturas y liberé el resto. Una de mis comidas favoritas en estos días es la trucha arcoíris fresca frita en harina y mantequilla. Ambas noches, comí 2 peces con huevos y tostadas. Temprano el lunes por la mañana, estaba en el trabajo, preparando mi primera taza de café y leyendo el Estados Unidos Today. Me sentí un poco decepcionado de que aún no se hubiera concretado nada de la conversación, pero me di cuenta de que estaba esperando demasiado rápido. Ellen llegó media hora antes de lo habitual, lo cual solo sucede cuando algo importante ocupa su mente. Estaba inusualmente de buen humor, claramente emocionada por algo. Después de servirse una taza de café, se unió a mí. Mirando atrás, dije, pasé los primeros años comprando casas, renovándolas y vendiéndolas con ganancias. Tú tomaste esos cursos y comenzaste a trabajar como cajera de banco. Yo aprendí el negocio financiero desde abajo. Uno de los antiguos propietarios notó mis habilidades naturales y se convirtió en mi mentor. Cuando el socio se retiró, se fundó Masters Consulting, y ellos trabajaron a tiempo parcial para mí, ayudando a la empresa a crecer rápidamente. Cuando nació Miranda, tenía todo mi futuro planeado. Escuché lo que le dijiste a Roger el viernes, dijo Ellen. Maldita sea, todo el mundo lo oyó. Mi teléfono sonó todo el fin de semana. Les dije a todos, ¿realmente lo culpan después de todo lo que su familia le hizo? Todos lo convirtieron en un muerto viviente en este pueblo. Tengo una pregunta para ti, jefe. ¿Por qué necesitas declaraciones notarizadas? Sonreí. Mentiras públicas. Oh, maldita sea. Dijo Ellen. Vas a demandarla por todo lo que tiene, ¿verdad? ¿No lo harías tú?, pregunté. Sí. Es la única manera de limpiar tu nombre y restaurar tu reputación. Al obtener una orden judicial para congelar sus fondos hasta que se resuelva mi demanda por difamación, los estoy limitando. Los obliga a depender de un defensor público. ¿Querrías ir a la Corte Federal con un abogado gratis? Bueno, jefe, será una semana interesante. Si todos los que me llamaron durante el fin de semana cumplen su palabra, tendremos unas 20 declaraciones para el final del día, dijo Ellen. La mayoría de la familia son personas generalmente honestas. El problema,
como he estado señalando todo el fin de semana, es que confundieron las mentiras con la verdad. Les dije que lo pensaran cuando fueran a la iglesia el domingo. La pregunta es, ¿su propia culpa los motivará a hacer lo correcto? Mientras caminaba hacia su escritorio, se dio la vuelta con una sonrisa juguetona. Jefe, recuerda, algunas de nosotras, las chicas solteras, realmente disfrutamos de los viajes de pesca por la mañana. Por primera vez en muchos años, reí. Al final del día, agradecí a Ellen por hacerme sonreír. Ellen siempre había sido, y siempre sería, mi roca. Creo firmemente que sin ella, no habría sobrevivido a la pesadilla de los últimos 5 años. Para la tarde del jueves, teníamos 24 declaraciones firmadas y notarizadas, todas diciendo esencialmente lo mismo. Mi esposa, Adelia, le dijo a todos que tenía que irse de la ciudad porque yo la había humillado y abusado durante años, y que finalmente encontró la fuerza para irse. Aseguró que había solicitado el divorcio por esas razones. Si alguno de ellos se hubiera molestado en revisar los registros judiciales, habría visto por sí mismo que estaba mintiendo. Algunos incluso la ayudaron a salir de la ciudad con nuestras 2 hijas, prometiendo guardar silencio. Todos admitieron que Adelia los había llamado la semana pasada, intentando resolver problemas pasados. Al mismo tiempo, confesó que todo lo que había dicho sobre mí era falso. En mi opinión, Adelia estaba más preocupada por preservar la nueva vida que había construido para ella misma. No sentía remordimientos ni culpa por lo que había hecho. Si no hubiera visto su foto en el periódico, ella seguiría viviendo como si nada hubiera pasado. Sabía que, dado que mis hijas nunca intentaron contactarme, creyeron cada palabra que ella les dijo. Lo mejor que podía esperar, dados los hechos que habían salido a la luz, era la satisfacción de saber que quizás se haría justicia. Concluí que, para mis hijas y gran parte de la familia, me habían eliminado completamente de sus vidas. Ellen logró rastrear la dirección legal actual de Adelia, su lugar de trabajo y su estatus allí. Tu cita con el abogado civil está programada para las 2. Asegúrate de que Adelia sea notificada antes de que la acusen. Además, recuerda que quieres obtener una orden judicial para congelar sus bienes, dijo. Maldita sea, pensé. Ellen no se había perdido ni un detalle. Dios ayude a Adelia si alguna vez se encuentra cara a cara con Ellen, porque Ellen no se contendrá. Regresé a la oficina alrededor de las 5:30 con una botella de champán fría y 2 copas de tallo largo. El abogado que Ellen eligió asumió el caso. Entregué todos los registros judiciales antiguos, transcripciones, declaraciones juradas, todo firmado, junto con una copia de la orden de arresto de Adelia. También le entregué una copia del artículo sobre la nueva vida de mi esposa. Me aseguré de que el abogado supiera cada detalle de lo que había pasado. Cuando supo sobre la participación de Bank of America, dijo, deberíamos demandarlos también, por ayudar sabiamente en un intento de arruinar tu vida. Si una demanda cubre a la otra, estoy de acuerdo, dije. Ella sonrió. Está bien, incluiremos todo. Sonreí de vuelta, sabiendo lo rápido que los estadounidenses son para demandar cuando la situación lo requiere. Ellen y yo compartimos la botella de champán, cada una disfrutando de 2 copas. Estábamos charlando cuando sonó el teléfono. Ellen lo contestó, y después de colgar, dijo, es el juez. Puse el altavoz. Hola, Donald. ¿Cómo estás hoy? Todo bien, considerando las circunstancias, dijo Donald. Te llamo para informarte que el FBI está avanzando con la convocatoria de un gran jurado contra Adelia Lynn Peterson y Ronald Emerson Peterson el próximo miércoles. También están buscando una orden de protección para Miranda Peterson y una orden para obligar a realizar pruebas de ADN a los 5. Tu hija mayor ya es adulta, así que no tienen poder sobre ella, añadió.
Gracias por la información. Es muy valiosa, dije. Ahora, respecto a mi divorcio, procederé en términos favorables tan pronto como Adelia regrese a mi tribunal, incluso si es por video. Donald respondió, la haré responsable de sus acciones. Ellen intervino después de que terminó la llamada. El juez va a tratarla seriamente. Pero, ¿realmente puede meterla en la cárcel? Creo que los cargos por secuestro y los relacionados caerán bajo la jurisdicción del FBI. Pero el juez aún podría emitir un cargo por desacato por su falta de comparecencia, dije. No estoy completamente seguro de lo que la ley permite en este caso. Supongo que tendremos que esperar otra vez, dijo Ellen con un toque de tristeza. Sí. He estado esperando más de 5 años. Unas semanas más no harán mucha diferencia. Además, esto le da más tiempo al abogado para coordinar con el tribunal y notificar a Adelia. Si alguien más sabía algo, guardó silencio. La siguiente semana pasó rápido. El jueves por la mañana, mi abogado me llamó para informarme que Adelia había recibido los documentos en su trabajo el miércoles. También mencionó que había logrado congelar todos los activos a nombre de Adelia. Esa tarde, el agente del FBI Doug Dale me llamó y me pidió que pasara por el hospital St. Francis para una prueba de ADN antes de las 6 p.m. Accedí gustosamente. El sábado por la mañana, mientras pescaba en el lago, sonó mi teléfono celular. Vi que era Ellen. Debes ir a la oficina y revisar el Estados Unidos Today de hoy, me dijo. Informa que Adelia, Ronald y Miranda fueron arrestados por el FBI anoche en otro evento social. Estoy en el lago, rumbo a la orilla. Iré a la oficina tan pronto como me cambie, respondí, la curiosidad superando mi prudencia. Me tomó aproximadamente 1 hora llegar. Ellen tenía razón. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que el periodista había escrito. El secuestro de menores es un delito penal y es solo uno de los cargos que enfrentan Adelia y Ronald Peterson. Después de dejar Missouri con sus hijos sin consultar a su esposo, Adelia solicitó el divorcio, alegando que ya no lo amaba. Cuando no se presentó en la corte, un juez emitió una orden de arresto por secuestro de menores. Fue nuestro artículo de hace 3 semanas lo que llevó a su arresto. Aparentemente, Adelia usó el apellido Masters cuando se casó con Ronald Peterson en una ceremonia civil en Nueva York, solo una semana después de dejar Missouri. Hemos aprendido que los documentos presentados para la adopción legal de Amanda y Miranda Masters por Ronald Peterson fueron falsificados. La firma del señor J. John Masters fue falsificada. El FBI ahora cree que esto lo hicieron la pareja para ocultar a las hijas de Masters a plena vista. Al parecer, la pareja había trabajado junta en el Bank of America años atrás cuando comenzaban sus carreras. El señor John Masters intentó obligar al Bank of America a revelar el paradero de su esposa, pero obtuvieron una orden de la Corte de Apelaciones que les permitió eludir ese requisito. Ahora parece que Ronald Peterson, como vicepresidente senior en el Bank of America, usó su influencia y poder para evitar que su primer esposo localizara a su esposa legal y a sus hijos. También hemos sabido que el señor John Masters ha presentado una demanda civil contra Adelia Peterson, ya que ella le dijo a más de 20 miembros de su familia y amigos que dejó a su primer esposo porque él la maltrataba y humillaba. 5 años después, la policía local informa que todavía reciben acusaciones contra él. Ellos afirman que estas acusaciones son falsas, y que el señor Masters fue forzado por la opinión pública a vivir en aislamiento. Cuando le pregunté al oficial de policía si realmente las cosas eran tan malas para John Masters, él respondió, todavía tenemos 2 casos abiertos de intento de asesinato donde él fue la víctima. Muchas personas aquí creen que mató a 3 personas y salió impune. También presentó una demanda contra el Bank of America y su vicepresidente senior, Ronald Peterson, por interferir en su matrimonio. Consideremos esto desde la perspectiva de la víctima por un momento.
¿No crees que merece justicia? Yo sí. Pero, ¿qué obtiene? Nada, nada porque nuestra sociedad no toma esto en cuenta cuando trata con criminales. Ellos pueden expresar sus opiniones, pero no se publica porque no vende periódicos. A menudo, la víctima paga el precio durante años mientras el criminal se sale con la suya. El artículo era asombroso, con todos los hechos expuestos. Apenas me servía otra taza de café cuando sonó el teléfono. Consultoría Masters. ¿En qué puedo ayudarle?, contesté. Era un reportero del periódico del sureste de Missouri. Confirmé que toda la situación descrita en el artículo era cierta. El reportero preguntó, por curiosidad, cómo habían sido para mí los últimos 5 años. Le expliqué los 2 casos aún abiertos de ataques por individuos desconocidos, ambos investigados como intentos de asesinato. También relaté hasta dónde habían llegado los rumores. Luego me preguntó, ¿cómo te sientes con todo lo que has pasado? Lo llamaría una pesadilla viviente, respondí. Era difícil creer que la pesadilla finalmente llegara a su fin. En cierto modo, mi nombre se había limpiado, pero sabía que los últimos 5 años habían dañado irreparablemente mis relaciones con mis hijas, al igual que los rumores destruyeron mis relaciones con mis padres y hermanos. Cuando todo terminó, decidí vender el negocio y dejar la zona para siempre, si la única persona en la que confiaba aceptaba irse conmigo. Antes de salir de la oficina, recorté el artículo y las fotos, los escaneé e imprimí copias. Los coloqué en un sobre legal para que mi abogado civil los usara en mi caso. Amanda Peterson estaba sorprendida cuando el FBI detuvo a su madre y padrastro. Después de su arresto, los agentes llevaron a su hermanita a otro vehículo. Uno de los agentes amablemente apartó a Amanda y le explicó todo lo que pudo. Le informó que sus verdaderos padres no estaban divorciados, que su padre nunca había aceptado cambiar su apellido ni renunciar a la custodia, y que tanto ella como su hermana habían sido engañadas. El FBI anunció que todos los documentos que contenían la firma de su padre fueron probados como falsificaciones. Su madre ahora enfrentaba 2 cargos por secuestro de menores, mientras que su padrastro enfrentaba cargos de secuestro, complicidad y encubrimiento de un crimen federal. Ambos también enfrentaban numerosos otros cargos. Miranda estaría bajo custodia protectora hasta que las pruebas de ADN confirmaran la identidad de su padre biológico, ya que su madre aún afirmaba que pertenecía a su actual esposo. Amanda fue a casa a hacer su maleta. Más tarde se sentó en la sala de espera del aeropuerto de St. Louis, esperando su vuelo de conexión a Cape Girardeau. Fue entonces cuando notó el titular de un periódico Estados Unidos Today dejado en un asiento vacío junto a ella. Lo recogió y leyó todo el artículo. Cuando terminó, estaba llorando. Durante la hora de vuelo hacia el Cabo, Amanda seguía tratando de entender por qué su madre había hecho lo que hizo a su padre. Nada tenía sentido. Claro, su madre le había confiado sobre Ronald y su relación en línea, pero Amanda nunca pensó que llegaría tan lejos hasta que su madre le pidió el divorcio a su padre. Recordó estar sentada en las escaleras que conducían a los dormitorios de su antigua casa cuando escuchó a su madre decirle a su padre que ya no lo amaba y quería el divorcio. Su padre había estado deprimido en ese momento, pero su madre parecía indiferente, como si no importara porque él era solo otro hombre, uno más de tantos. Ahora, con el periódico en las manos, Amanda tenía aún más preguntas sobre la relación previa de su madre con Ronald. Mientras veía el avión comenzar a descender, se preguntó si la oficina de alquiler de coches del aeropuerto aún tendría un teléfono. Era las 11 de la mañana cuando Amanda Peterson estacionó frente a su antigua casa, esperando que el coche del sheriff se fuera. Ya llevaba más de 2 horas allí. De repente, su coche fue bloqueado por 2 vehículos sin identificación. Un oficial armado se identificó y le pidió que saliera del coche con las manos arriba. Ella obedeció.
¿Quién eres y por qué estás vigilando este lugar? Preguntó el oficial alto. Mi nombre es Amanda Peterson. Estaba esperando a que el departamento del sheriff se fuera para poder hablar con mi padre, respondió Amanda. ¿Y cómo se llama tu padre?, inquirió el oficial. John Masters, contestó Amanda. Ah, dijo el oficial, completamente sorprendido. Tom, ve y dile a Joanne y Jody que pongan el café. Esto no es lo que pensábamos. Los 5 necesitamos tener una larga conversación. Señorita Peterson, soy el detective Joel Smithers. Conozco bien a su padre. ¿Qué la trae aquí después de todo este tiempo? Parte de lo que ocurrió anoche y el artículo de Today's Estados Unidos Today. Tengo una copia en el coche. ¿Debo traerla?, preguntó Amanda. Por favor, tráela. Le ayudará a entender, dijo Joel. Después de las presentaciones y el café, el detective Joel Smithers leyó todo el artículo en voz alta. Todos quedaron sorprendidos, excepto él. Usted cree que mi padre no lo hizo, ¿verdad, detective?, preguntó Amanda. Fui uno de los pocos, pero sí. Desde que comenzaron los rumores que su madre y su familia difundieron sobre su padre, ya era demasiado tarde. Fue perseguido. Esta casa fue vandalizada tantas veces que no tuvo más opción que venderla. Creo que la segunda vez que fue hospitalizado después del ataque estuvo a punto de matarlo por completo. Tuvimos suerte de llegar a él antes de que muriera. La gente aquí quería hacer con él lo que quisiera. Muchos creían que todos ustedes estaban muertos y que fue obra de él. Su padre, para muchas personas aquí, fue considerado culpable. Jad compró esta casa a un precio bastante bajo, pero fue hasta que empezó a traer el coche del sheriff a casa que las cosas se calmaron. ¿Está diciendo que las cosas estaban tan mal para mi padre que tuvo que irse?, preguntó Amanda. Sí. Muchos de nosotros en el sur todavía tenemos nuestras propias ideas sobre lo que es la justicia. Su padre tiene 5 acres en Rider Lake, pero está completamente cercado con una valla eléctrica y asegurado con una cerradura electrónica. En los 2 años que ha vivido allí, excepto para trabajar, nadie lo ha visto en la ciudad, explicó Joel. ¿Cómo puedo contactarlo?, se preguntó Amanda en voz alta. Creo que sé cómo, dijo Tom. Pediré a la central que verifique si su negocio tiene un contacto de emergencia. Vuelvo en un minuto. Unos minutos después, Tom regresó con la dirección escrita en un pedazo de papel. Señorita Peterson, ¿conoce a Ellen Beard?, preguntó Tom. Es la prima de mi madre, hasta donde sé. ¿Por qué?, respondió Amanda. Según nuestros registros de emergencia, ella es la única que puede contactarlo en cualquier momento, dijo Tom. Hablé con ella, y accedió a hablar contigo sin hacer promesas. Un dato oficial sobre la señora Beard, que acabo de aprender, es que es dura, fría y protectora con su jefe como una águila madre con sus polluelos. Si no te cree, hará todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que nunca te acerques a él. Ella ya está en camino a su negocio. Dijo que te estará esperando allí. Amanda les agradeció por su ayuda antes de irse. ¿Qué clase de persona odiaría tanto a un hombre como para hacerle lo que Adelia le hizo a John?, preguntó Hod. La que lo culpa de todos los problemas en su vida, respondió Joanne. Mientras el coche se acercaba, Ellen Beard activó la aplicación de grabación de voz en su teléfono y abrió la puerta para dejar entrar a Amanda al edificio. La primera pregunta que quiero que me respondas, Amanda, es qué estaba pasando en el momento de tu desaparición y qué sabías y descubriste después, preguntó Ellen. Miranda y yo nos despertamos por mi madre a las 4 de la mañana del sábado.
Ella me arrastró de la cama, medio dormida. Nos dijo que nos vistiéramos y saliéramos. Cuando salimos, vimos que el coche ya estaba cargado con nuestras cosas. Dijo que tenía una semana de vacaciones y que íbamos a Nueva York como sorpresa, dijo Amanda. Esa fue la primera vez que escuchamos sobre eso. ¿Entonces no sabías lo que realmente estaba pasando? Dijo Ellen. Según lo que dicen algunos miembros de la familia, sabían sobre la relación en línea de Ronald con mi madre, pero pensaban que solo era una amistad. Mira, vi a mi mamá enviándole mensajes a Ronald, pero no sabía que trabajaban juntos cuando éramos más jóvenes. Ella me dijo que lo conoció en una conferencia regional y se hicieron amigos, respondió Amanda. Estuvimos conduciendo media hora cuando me di cuenta de que no teníamos teléfonos. Luego le pregunté a mi mamá. Su respuesta fue que el tribunal le había otorgado la custodia exclusiva de nosotras y que nos mudábamos a Nueva York porque la habían promovido y transferido de manera urgente. Ahora sé que era parte de una mentira, pero en ese momento, no tenía razones para no creerlo. Ellen Beard sabía que parte de esto era cierto según lo que otros decían ahora, quienes finalmente comenzaban a admitir que los hijos de Adelia no conocían sus planes. También pregunté por nuestras laptops. Mamá dijo que los teléfonos habían sido apagados debido a la mudanza y que ella tenía que pagar el resto de la deuda. En cuanto a las laptops, los mudanceros tuvieron que empacarlas y enviarlas cuando trasladaron los muebles. No sabíamos dónde estaban, y nunca llegarán, dijo Amanda. Condujimos más de 20 horas en 2 días. Cuando llegamos a las afueras de Nueva York, mamá le dijo a Miranda que abriera su bolso y sacara un teléfono nuevo. Tenía un número de Nueva York, que no sabíamos que ella tenía hasta ese momento. Luego le pidió a su hermana que abriera Google Maps y nos dio un montón de direcciones. No sabíamos que nos dirigíamos a la casa de Ronald Peterson. Descubrimos 2 horas después que él le había dado una promoción significativa y organizó todo para que pudieran estar juntos. La familia aquí se encargó de deshacerse de todo excepto de las fotos familiares, que luego nos enviaron mientras descargábamos el coche. Miranda y yo encontramos los papeles de adopción completados, explicó Amanda. Fue Ronald quien explicó que nuestros padres acordaron esto porque mamá y él se iban a casar. Amanda continuó, mamá nos dijo más tarde esa noche que debíamos darle una oportunidad a Ronald y a ella porque él es nuestro padre biológico. Gradualmente nos hicieron creer que cuando papá descubrió la verdadera relación de Ronald con nosotras, decidió que no había nada más para el que borrarnos de su vida. Amanda, te creo porque ya he oído alrededor del 50% de lo que dijiste por parte de mi familia en los últimos días. Lo único que sabíamos con certeza era que el distrito escolar le proporcionó a Adelia copias impresas de tus registros escolares para que pudieras inscribirte en la nueva escuela una vez que encontrara un lugar donde vivir. Ahora que Adelia ha sido encontrada, la verdad está al descubierto. Solo para que lo sepas, grabé nuestra conversación. Tan pronto como se la entregue al FBI y a tu padre, iremos a Ruby Tuesdays para una cena temprana, dijo Ellen. Mientras tanto, mira estas copias de las declaraciones hechas con el notario. Piénsalo, si te mintió sobre tu padre John Masters, ¿podría también mentir sobre Ronald Peterson? Ellen se fue a otra habitación y observó a Amanda durante unos minutos antes de relatarle su conversación. Amanda descubrió cuán mucho su familia conspiraba con su madre contra John. Primero envió la conversación a John, luego a un abogado civil, ya que la declaración honesta de Amanda era tan perjudicial. Luego la envió al FBI. Durante todo este tiempo, observó a Amanda y no hizo intentos de contactar a nadie antes de que Ellen regresara. Recibió un mensaje de John: estaré esperando tu llegada. Gracias, respondió. La dejó sola durante media hora para leer algunas declaraciones que recibieron de la familia. Ellen no intentó contactar a nadie. Me pondré en contacto con ella con esto,
dijo Ellen al regresar con Amanda. Ellen, ¿tienes idea de por qué mi madre le dijo a la familia que mi padre la maltrataba y abusaba de ella durante años? Preguntó Amanda. Nadie en la familia aprobó jamás a tu padre. Tu madre lo sabía. Creo que lo usó para explicar su necesidad de desaparecer y mudarse tan de repente. Adelia también sabía que tu padre te buscaría, y lo hizo. Incluso trató de demandar a Bank of America para saber dónde estaba y ganó, pero luego perdió en la Corte de Apelaciones, explicó Ellen. No sabíamos sobre el matrimonio de tu madre ni el cambio de apellido hasta hace unas semanas, cuando su foto apareció en el periódico. Cuando tu padre fue notificado de la citación, Adelia contactó a la familia en un intento fallido de deshacerse de sus problemas crecientes. Durante más de 5 años, tu padre fue un hombre perseguido por las acciones de tu madre. Pensé que lo íbamos a perder 2 veces. ¿Cómo está ahora?, preguntó Amanda. En serio, se volvió introvertido y perdió mucho peso. El estrés que sintió todo este tiempo le hizo que su cabello se volviera casi completamente gris. Su página de Facebook estaba llena de odio y amenazas, hasta el punto de que tuvo que cerrar su cuenta. Esto lo obligó a quitar su nombre de la página corporativa de Facebook porque también lo atacaban allí. Estaban tratando de destruir su negocio y su vida. Ha aprendido a no confiar en nadie y solo confía en unas pocas personas. Solía ser tan extrovertido, ahora es callado y reservado. No tiene opción. Es libre, pero no porque no haya quienes aún quieran imponer su versión de la justicia, explicó Ellen. Viaja fuera de la ciudad para hacer cualquier compra personal para la casa. Poco a poco se está mejorando, pero hasta su propia familia le dio la espalda. El divorcio generalmente es difícil, pero lo que le pasó fue mucho peor. La gente aquí todavía cree que él fue responsable de ustedes 3 y se salió con la suya. ¿Papá tiene novia?, preguntó Amanda. Con la reputación que tu madre le dio, ¿saldrías con él?, preguntó Ellen. Durante más de 5 años, se defendió de mentiras que no podía refutar. Amanda no dijo nada durante unos minutos, luego dijo, cada vez que trataba de defenderse, solo empeoraba la situación porque la gente ya tenía una opinión. Se vio obligado a ir solo. La desaparición hizo creíble la versión de la madre. Adelia y Ronald planearon todo bien. El único que realmente salió perjudicado fue tu padre. Llegó al punto de que temí que se quitara la vida, dijo Ellen mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Vamos a comer. En ese momento, Amanda se dio cuenta del precio que Ellen había pagado. Ella estuvo junto a su padre todos esos 5 años. ¿Cuánto perdió para hacer esto? Mientras se dirigían hacia el auto de Ellen, Amanda se detuvo. Gracias, Ellen, dijo, por tener el coraje de estar al lado y amar a mi padre. Ellen, incapaz de contener sus lágrimas, estalló en sollozos. Amanda la consoló. Estaba sentado en mi auto en Ruby Tuesdays, esperando a que llegaran, tratando de averiguar qué decirle a mi hija mayor, a quien no había visto en más de 5 años. Mis emociones estaban a flor de piel. Repetí la conversación de Ellen y Amanda varias veces. Creí lo que escuché, pero no por completo. Los vi acercarse, salir del auto y dirigirse a la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender un cigarro. Era un manojo de nervios. Amanda se había convertido en una mujer maravillosa. Vi muchas características de mi madre en ella, lo cual me molestó porque me habían desheredado poco después de que mi esposa e hijas desaparecieran. Terminando mi cigarro, apagué el auto y me preparé para uno de los paseos más cortos pero largos de mi vida. La camarera que me atendió hace un par de semanas era la anfitriona de turno. Inmediatamente dijo, Amanda está aquí.
Hablé con ella. La senté a ella y a su amiga en la esquina más lejana. ¿Vas a encontrarte con ellas? Cuando le dije que sí, me dijo que me sentaría de manera que Amanda me viera en cuanto llegara. Me condujo hacia atrás. Ellen me vio de inmediato y sonrió. Me acerqué y me senté junto a ella, tomando su mano como apoyo. Por primera vez en 5 años, miré directamente a los brillantes ojos azules de mi hija. Sin decir una palabra, ambos vimos cómo nuestras lágrimas comenzaban a fluir. A veces, simplemente no sabes qué decir. Este fue uno de esos momentos. Le pedí a la anfitriona que nos trajera una jarra grande de vino de la casa. Cuando llegó el vino, la camarera lo sirvió en los vasos en silencio y nos dejó solos. Amanda estaba sorprendida de cuánto había cambiado su padre. Probablemente había perdido unos 18 kilos. Incluso su rostro parecía más largo, delgado y envejecido. Su cabello gris tal vez añadiera a su edad. Muchas mujeres pagarían mucho dinero por lucir así a su edad. Decidiendo que uno de los dos debía decir algo, Amanda se levantó. Respondí de la misma manera. Nos encontramos al borde de la mesa en un gran abrazo. «Papá», exclamó. Yo respondí, «Ama», mi antiguo apodo para ella. Rompimos el hielo, y después de que nuestras emociones se calmaron, pedimos nuestra comida. Amanda se sorprendió de cómo habían cambiado mis preferencias. Siempre había sido un amante de la carne y me encantaban las papas, por lo que mi plato siempre estaba lleno de almidón. Ahora, pedí una porción de bagre con acceso ilimitado al bar de ensaladas. Llené mi plato con ensalada 3 veces, al igual que Ellen. Esto le dio a Amanda la oportunidad de hablar conmigo a solas. «Papá, Ellen te ama, probablemente más que yo», dijo Amanda. Me interrogó como un viejo sargento del ejército antes de decidir que yo estaba siendo honesto. No iba a darme la oportunidad de hacerte daño nuevamente. Debo admitir que tuve la oportunidad de resolverlo por mi cuenta, pero no lo hice. No creo que alguna vez me perdone por esto. Amanda, no tenía una vida que ofrecerle a nadie durante esos 5 años. En cualquier momento, si se hubiese encontrado el cuerpo de uno de ustedes, lo más probable es que hubiera terminado en prisión. La mayoría de las personas aquí pensaban que de alguna manera maté a los 3 y escapé del castigo, dije. Lo sabía, así que cambié mi testamento hace 3 años, dejándolo todo a Ellen. Después del segundo ataque y la hospitalización, pensé que había llegado el momento. Ella fue quien me devolvió de ese abismo. Ellen regresó para encontrar a Amanda llorando. «¿Qué le dijiste?», preguntó Ellen. «¿Qué comenzó de nuevo?», respondí. «Nada especial, solo que hace 3 años, cuando estaba en el hospital y decidí que era el momento de irme, cambié mi testamento, dejándotelo todo a ti. Dije que fue tu amor lo que me sacó de ese abismo». Después del almuerzo, fuimos a devolver el coche de alquiler. Las mujeres luego me siguieron a mi casa en Rider Lake. Admiraron mi casa aislada con vista al lago, con 4 dormitorios en el piso superior, una gran sala, salón, cocina, lavandería con un diseño de planta abierta, y una habitación principal en el piso principal con un pasaje cubierto desde el garaje a la casa. Ofrecí llevar el equipaje de Amanda al piso superior, pero ella se negó. Pensé que sentía que necesitábamos un tiempo a solas. «¿Por qué no me dijiste cómo te sentías antes?», preguntó Ellen. «No podía. Estaba atrapado en mi pasado», respondí. No sabía si el cuerpo aparecería o no. No saber es peor que saber. Adelia y Ronald sabían esto y lo usaron a su favor. Ahora que estoy libre de la caja en la que me metieron, puedo ofrecerte un futuro, y no pude antes porque no tenía uno.
Ellen tomó mi mano con una sonrisa en el rostro. Creo que pondré mi casa en el mercado porque no hay forma de que te deje vender esta. No importa cuántos años tengas, siempre te sientes un poco culpable cuando tu hija te sorprende besando a otra mujer. Lo sé porque eso fue exactamente lo que hizo. Durante la siguiente hora, nos sentamos y nos pusimos al día sobre lo que me había perdido en la vida de mi hija. Supe que trabaja en un negocio que no está produciendo mucho y está estudiando en línea para su MBA. No tenía una relación seria. ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros? Le dije. Podemos permitirnoslo y necesitamos perspectivas frescas. Puedes empezar en un puesto junior y trabajar desde ahí, le dije. Después de todo lo que hemos pasado, ¿hablas en serio? Preguntó Amanda. Sí, hablamos en serio, respondió Ellen con la sonrisa más grande que jamás haya visto. Podemos empezar con un salario anual de $45,000. Vaya, supongo que tendré que encontrar un lugar donde vivir, dijo Amanda. Tómate tu tiempo. Tenemos mucho espacio aquí, le dije. Pero esperaré que realices las tareas del hogar como antes. Amanda respondió con lágrimas en los ojos. Papá, ¿por qué? Siempre has sido una parte importante de mi vida, le respondí. Volaré mañana por la mañana para empacar, si puedo encontrar un vuelo. Dependiendo de cuánto tarde, estaré de regreso el miércoles, dijo Amanda. Agreguemos tus números a mis contactos, sugerí. Justo terminamos de agregar los números cuando Amanda recibió un mensaje de Miranda. Amanda me lo mostró. Finalmente, me devolvieron mi celular. El FBI me tiene detenida hasta que los resultados de ADN confirmen si Ronald Peterson es mi padre o no. Me mostraron cómo los expertos probaron que los documentos de adopción fueron falsificados. No puedo hacer llamadas, pero puedo enviar y recibir mensajes ya que es un centro seguro. Amanda respondió, con mi verdadero papá, estoy volando a Nueva York mañana para empacar mis cosas, regresando a casa y uniéndome a su firma. Este es su número. Miranda respondió, lleva mis cosas también y mi laptop. Que el resto se quede. Amanda respondió, trata de conseguir el Estados Unidos Today de hoy. Necesitas leer el artículo sobre nosotros. Explica muchas cosas que no sabía. Llámame tan pronto como puedas para contarte más. Ellen me vio salir al patio y me siguió. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Emocionalmente abrumado, respondí, abrazándola. ¿Qué tal si llevo a Amanda conmigo y vamos a mi lugar a recoger mis cosas? Esto te dará tiempo para ordenar tus pensamientos, sugirió Ellen. Le envié el programa de la cerradura electrónica en su teléfono para que pudiera abrirla y le di las llaves de la casa, ofreciéndome a hacer 4 copias. Se fueron por unas 2 horas. Pasé la mayor parte de ese tiempo llorando, dándome cuenta de que el dolor y el resentimiento que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente estaban saliendo. Tenía razón, mi comportamiento dejaba claro que la presa se había roto. Cuando regresaron, estaba sonriendo igual que ellas. Estaba en el patio, preparando la parrilla para unos filetes que había descongelado, ya había hecho una ensalada y horneado papas. Las observé charlar mientras cargaban cosas. Después de 4 viajes, trajeron muchas cosas que ahora estaban en la cama del dormitorio principal. Durante una cena tardía, supe que Amanda volaría a Nueva York a las 8 de la mañana del domingo. Ellen y yo moveríamos sus cosas al día siguiente. Disfruté ver a las chicas comer. Todos estábamos tomando café cuando sonó mi celular. Las únicas personas que tenían este número, además de los presentes, eran los agentes del FBI. Contesté, hola, señor Masters. Soy Doug Dale.
Solo quería informarle que las pruebas de ADN confirmaron que usted es el padre de Miranda. Recibimos los resultados hace unas 2 horas. Le dijimos que ella quiere ir a casa. Hemos organizado su vuelo a Cape para las 7:30 de la mañana del lunes. Eso es genial, dije. Ellen y yo la recibiremos allí. Genial. Sabíamos que Amanda iba a usted anoche. Avísenos si su hermana vio una copia de ese artículo en línea, dijo Doug. Puede que le interese saber que cuando le informamos a Ronald Peterson, se sorprendió. Resultó que Adelia lo convenció de que Miranda era su hija. Eso no cambia nada, él sigue mirando a largo plazo. Solo una pregunta rápida, cuando todo se calme, ¿cuáles son los nombres legales de mis hijas? Pregunté. Sus nombres legales son Masters. Recibimos la orden judicial sobre este asunto el viernes por la mañana. Una copia de la orden federal de la Corte le permitirá cambiar sus identificaciones. Llegará a su oficina el lunes, respondió Doug, terminando la conversación. No pude contener las lágrimas. Fluyeron incontrolablemente. Estaba emocionado y no podía hablar. Tanto Ellen como Amanda se preocuparon. Afortunadamente, rápidamente recuperé la compostura. Miranda llegará al aeropuerto a las 7:30 de la mañana del lunes. Las pruebas de ADN han confirmado que ella es mi hija, dije. Cuando le dijeron a Ronald Peterson, se sorprendió. Adelia lo convenció de que era su hija. Lo sabía, dijo Ellen. ¿Alguna vez le dijo mi prima Adelia a alguien la verdad? Amanda, tengo malas noticias. Tienes que cambiar tu apellido a Masters porque la Corte Federal dictaminó que tu adopción es inválida, dije. Mi hija corrió a mis brazos llorando. El apellido Peterson nunca se sintió bien. Vimos a Amanda partir al aeropuerto mientras se dirigía de regreso a Nueva York para empacar sus cosas. Luego fuimos a encontrarnos con los hermanos de Ellen y sus esposas en Jackson. Nos ayudaron a mover sus muebles. Como solo había amueblado 2 de los 4 dormitorios, teníamos mucho espacio para meter sus cosas. Toda la historia fue publicada en la edición del domingo del Southeast Missourian. Nos encontramos con ellos en el restaurante Hickory House para desayunar. Todos notaron que el rostro de Ellen brillaba de felicidad. Sus cuñadas notaron que en 6 meses engordaría con su cocina. El dueño del restaurante, un viejo amigo, dijo, «Felicitaciones, Ion. Este desayuno corre por nuestra cuenta. Logramos hacer todo en un solo día largo». Creo que las cuñadas de Ellen sentían envidia por su nuevo hogar. Invitamos a todos a cenar con nosotros, pero rechazaron la invitación. Sin embargo, mencionaron que definitivamente asistirían a nuestra primera fiesta de inauguración cuando toda nuestra familia estuviera reunida. El lunes por la mañana, llegamos al aeropuerto a las 7:15, ya que los vuelos a veces aterrizan temprano. Ellen informó a todos los que necesitaban saber que no estaríamos allí ese día. La respuesta fue, lo supimos cuando leímos el periódico del domingo. Vi cómo Miranda caminaba desde el pequeño avión hacia mí, vestida con jeans y una blusa. Me costaba creer cuánto había cambiado. La última vez que la vi, era una adolescente con trenzas. Ahora, una joven deslumbrante se acercaba a mí. En cuanto me vio, corrió hacia mí. Las puertas corredizas se abrieron para dejarla entrar. Gritó «papá», y literalmente saltó a mis brazos. Dejamos que nuestras emociones fluyeran libremente, y todo esto fue capturado por las cámaras. No nos importaba. Oí a Ellen decirle al reportero de la estación Cabo Us 12, este es Ion Masters y su hija menor, que la mitad del pueblo pensaba que estaba muerta. Resulta que fueron secuestradas hace más de 5 años.
El FBI tiene a su madre y a su amante en prisión. Esta es la primera vez que se ven después de 5 años. Nos volvimos hacia el reportero. Soy Miranda Masters. Este es mi padre, Ian Masters. Hace 5 años, fuimos secuestradas con la ayuda de la familia de mi madre. Ellos difundieron rumores falsos sobre mi padre. No es cierto. Nuestra madre y su familia pueden haber hecho esas cosas, pero nuestro padre no lo hizo ni lo haría nunca. Quien intente hacerle daño en el futuro tendrá que enfrentarse con nosotros. Somos una familia y nos apoyaremos mutuamente. Mi madre nos dijo cuando se divorció de mi padre que él solo era un hombre recibiendo lo que merecía. Ninguno de nosotros merecía lo que ella me hizo. Él no solo es mi padre, también es la persona más honesta que he conocido. Presenté a Miranda a Ellen. Miranda la abrazó y dijo, Amanda y yo tuvimos una larga charla ayer sobre todo lo que aprendimos. Resulta que nuestra madre mintió y engañó a Ronald tanto como lo hizo con nuestro padre. En su deseo de ser el centro de atención, casi destruye 5 vidas. Sabemos que tú y papá se van a casar, así que, por lo que Amanda y yo respecta, queremos olvidar el pasado. Está bien, mamá, dijo Ellen, estallando en lágrimas. No podrías haberlo dicho mejor, Miranda. Lo haré si prometes ser una de mis damas de honor. Vamos a desayunar y luego te compramos algo de ropa en Macy's, sugerí. ¿Puedo ir a Denny's?, preguntó Miranda. Sí, aún está abierto. Pero el lugar más cercano para desayunar es Haddle House, respondí. Si eso te parece bien, dijo Miranda. Fue satisfactorio y me sorprendió lo mucho que podía comer mi hija menor. Pensé que podría ser más barato alimentarla en otro lugar. Todavía no podía creer que tuviera un nuevo comienzo. Mis hijas habían vuelto a mi vida de una manera que nunca soñé posible. Ya no dormíamos en la casa. Se sentía como un hogar real. Mientras estábamos en Macy's, me alejé a propósito y me fui caminando. Hay algo un poco incómodo en ver a las mujeres discutir sobre lencería y artículos personales. Cuando notaron que me había ido, ya casi volvía. Ellen preguntó dónde había ido, y le dije que iba al baño. Me senté y observé a Miranda probarse cosas. Por alguna razón, quería mi aprobación. Honestamente, pensé que se vería bien con cualquier cosa. 3 compras de 100 pesos después, salimos con 2 bolsas. Cuando llegamos a casa, Ellen le mostró a Miranda las 4 habitaciones ahora amuebladas en el piso de arriba. Ellen se alegró mucho cuando Miranda eligió una habitación con muebles de su dormitorio principal. Nos sentamos en el patio, disfrutando del espacio antes de que hiciera demasiado calor. Las mujeres bebieron té helado, y yo bebí cerveza fría. Me levanté, caminé hacia Ellen, saqué la caja con el anillo de mi bolsillo y me arrodillé, sorprendiéndola, ya que no le había propuesto formalmente. Abrí la caja que contenía el juego de anillos y le pregunté, ¿te casarías conmigo tan pronto como mi divorcio se finalice? Claro, dijo, y me encantó. Miranda tomó una foto y la envió a Amanda con el texto, sí, le queda. Supe su talla de anillo por su hermano. Aproximadamente media hora después, Ellen recibió una llamada inesperada. Miranda y yo la miramos con preocupación cuando de repente comenzó a llorar. No entendí hasta que me entregó su teléfono. En cuanto la persona del otro lado dijo, «Felicidades, papá», supe que era mi hija mayor. ¿Ya estás en camino?, pregunté. Salí a las 4 de ayer, conduciendo casi sin parar, explicó Amanda. Por la noche hay menos tráfico y policías en la carretera. Mi coche fácilmente pasa los 100. Dile a mi hermana que le traje sus cosas. Mi coche fácilmente pasa los 100.
Dile a mi hermana que le traje sus cosas. Te avisaré, dije. Le pregunté cuánto le faltaba para llegar. ¿Qué hora es allí?, preguntó Amanda. Alrededor de las 2 de la tarde, respondí. ¿Necesitas ayuda para encontrar el camino? Acabo de tomar la salida a Cape, dijo. Te enviaré un mensaje con instrucciones, dije. Lo hice y no sabía si sentirme orgulloso o frustrado, ya que resultó que había estado conduciendo durante 24 horas sin detenerse. Las chicas oyeron el coche acercándose y lo esperaron en la puerta. Cuando Amanda finalmente salió, parecía cansada, pero bien. De repente, me di cuenta, vi a mis 3 hijas juntas. Lo primero que hizo Amanda fue mirar el anillo de Ellen. En ese momento, sonó el timbre. Corrí a abrir. Ion, estamos en un pequeño apuro hoy, dijo Chris. Algunos de los clientes que perdimos por los rumores están regresando, y tenemos muchos nuevos queriendo hacer citas, muchos de ellos de fuera del estado. Si esto sigue así, tendremos que contratar más personal. Estamos en eso. Mi hija Amanda comenzará a trabajar como junior la próxima semana. No tiene experiencia, pero está estudiando un MBA, dije. ¿Puedo tenerla en mi equipo?, preguntó Chris. El trabajo será exigente, pero aprenderá rápido. Sí, Chris, acepté. Chris era energético y ambicioso. Lo contraté directamente después de la universidad con honores. Como todos nosotros, aprendió a través de los desafíos y corrigió sus errores con el tiempo. Rápidamente se dio cuenta de que las teorías de negocio que enseñan en la escuela tienen una aplicación limitada en el mundo real. Lo sabía y no le avergonzaba admitirlo. Todos los que trabajaban bajo su mando aprendían de la misma manera. Su enfoque era corregir los errores de alguien en el momento y explicar por qué su enfoque era equivocado. En su opinión, la única pregunta equivocada era la que no hacías. Chris, Ellen y yo vamos a tomarnos el fin de semana libre. Aún tenemos mucho que resolver, dije. Con nuestro compromiso y el regreso de nuestras hijas, tenemos asuntos legales que resolver, además de que tenemos que inscribir a Miranda en la escuela. ¿Compromiso? Vaya. Por cierto, tenemos una carta del FBI. ¿Puedes recogerla a las 5? Preguntó Chris. Maldición, gracias por recordármelo. Se me olvidó por completo, dije antes de despedirme. A las 4:30, todos nos dirigimos al centro. Decidimos celebrar nuestra primera cena formal de familia en Red Lobster, el restaurante preferido de mi hija. Me detuve frente a la oficina y le pregunté a Amanda si quería ver su futuro lugar de trabajo. Dijo que sí, y todos entramos. Al entrar, la secretaria se levantó y nos condujo a la sala de conferencias más grande. Dentro había una gran tarta y una enorme pancarta que decía, «Felicitaciones». Amanda conoció a su nuevo jefe, y todos dieron la bienvenida a mi nueva familia. Era evidente que mis hijas ya llamaban a Ellen mamá. Finalmente llegamos al restaurante alrededor de las 6:30. Era durante una promoción de todo lo que puedas comer, así que mis hijas dejaron de contar después de 140 camarones. No podían creer que ahora comiera limones crudos como la mayoría de la gente come naranjas. Mis hijas y yo leímos el juicio juntas. Lo primero que notó el juez fue que el documento se había encontrado en un sitio web que no requería un abogado para ser creado. Lo segundo que señalaron los expertos fue que la firma de John Allen Masters había sido rodeada para copiarla, lo que causó una alteración significativa en el flujo de tinta. Al comparar cada firma en el documento, los descansos eran inconsistentes, estableciendo un patrón que se desarrollaba con el tiempo. En tercer lugar, nunca había utilizado mi segundo nombre completo en mi firma.
La cuarta pista fue que la fecha de la firma, según los testigos, era posterior a nuestra salida de Missouri. La segunda página contenía la decisión del tribunal de que Amanda y Miranda Peterson nunca fueron sus nombres legales. Por lo tanto, ante los ojos del tribunal, siempre fueron Amanda Masters y Miranda Masters, y todos sus documentos deben ser cambiados para reflejar esto. Pasamos una semana resolviendo problemas legales. Primero, nos ocupamos del seguro social, luego de la oficina del abogado del Estado para restaurar sus certificados de nacimiento con sus nombres originales. Luego fuimos al DMV para obtener nuevas licencias de conducir con sus nombres originales. Fue personalmente gratificante sentarme frente al mismo director de la escuela que me había dicho a dónde ir 5 años atrás para inscribir a Miranda en 11º grado. Lo último que hice el jueves fue comprarles nuevos teléfonos celulares. El viernes, les pedí a Amanda y Miranda que siguieran a Ellen y a mí hasta el concesionario Groves Ford en Jackson. Ellen aprobó cambiar su coche junto con el de Amanda. Las chicas eligieron nuevos vehículos Ford Escape 2019 para arrendar con la opción de compra a través de mi empresa. Cuando llegué a casa, le escribí a Amanda un cheque por el monto que nos dieron por su coche viejo como pago inicial. Mi abogado de divorcio me llamó por primera vez en 5 años. Mis hijas y yo teníamos una audiencia programada para la 1 p.m. del lunes. Le pregunté a Ellen si quería venir con nosotros. Ella respondió que sí. Todos nos sentamos frente al juez Donald McDonald, viendo cómo Adelia Lynn Peterson apareció en la pantalla grande frente a nosotros. Sin su lujo, se veía poco impresionante, el overol naranja claramente no le quedaba bien. El juez le preguntó a su abogado si tenía algo que decir sobre el cargo de desacato. Él dijo que su cliente afirmaba no haberse dado cuenta de que debía estar en la corte ese día. El juez le preguntó al abogado si le había recordado esto en varias ocasiones durante las negociaciones de conciliación. Él respondió que sí. ¿Es usted tan incompetente en su campo como para creer que la acusada puede decir la verdad?, preguntó el juez. El abogado respondió que no. ¿Cómo desea responder su cliente? No objeción, su señoría, dijo el abogado. El juez respondió fríamente, la condeno a 5 años, a cumplirse después de cualquier sentencia federal. ¿No es eso demasiado severo, su señoría?, preguntó el abogado. El juez McDonald respondió, no, en mi opinión, su señoría, preguntó el abogado. El juez McDonald respondió, no, en mi opinión, pero tiene derecho a apelar. En cuanto al divorcio, se concede a favor del señor Masters. Todos los bienes restantes de su matrimonio son incautados por ella desde el día en que dejó el estado con sus hijas menores. El juez luego se dirigió a mi abogado y añadió, prepare un decreto de divorcio e incluya una renuncia al periodo de espera obligatorio. Creo que su cliente ha esperado lo suficiente. Sí, su señoría, respondió mi abogado. Mi cliente tiene una solicitud más que le gustaría que considere. ¿Cuál es?, preguntó Donald, mirándome con una pregunta en los ojos. Él se ha comprometido recientemente con la señorita Ellen Beard y le gustaría que realizara una ceremonia civil cuando se casen, dijo mi abogado. Ellen y las chicas casi saltan de sus asientos. Yo tenía una gran sonrisa en mi rostro. Mi abogado y yo habíamos anticipado que esto podría suceder. Si sucedía, él usaría los fondos que le había proporcionado para cubrir el arrendamiento de los coches, transferir la propiedad de los coches a Ellen y a las chicas, y devolverme el resto por cheque. Honraré y felicitaré a ambos, dijo el juez con una amplia sonrisa. Todos vimos la cara de Delia en la pantalla. Parecía sorprendida. Creo que esperaba una sentencia más leve, sin darse cuenta de que el tiempo sería más sustancial. Debió de haber sido particularmente doloroso para ella escuchar sobre mi compromiso con su prima más joven en la corte.
El juez bajó su mazo y dijo, el juicio ha terminado. Mientras nos levantábamos para salir, el juez se acercó a mí y me estrechó la mano. Le presenté a mi futura esposa y a mis hijas, y les habló con respeto, diciendo, no estoy en el banquillo ahora, así que solo disfruten. Antes de que nos fuéramos, dijo, Ion, deberíamos ir a pescar antes de que haga demasiado calor. No creo que nadie haya visto a 3 chicas más emocionadas que las mías. Todas empezaron a hablar al mismo tiempo. Acostumbrado al silencio, comencé a pensar en tapones para los oídos. Fue entonces cuando noté a una pareja saliendo silenciosamente de la corte. Fue un shock. Eran las últimas personas que esperaba ver. Eran mis padres. Como había dicho mi padre cuando terminó nuestra relación y se distanció de mí, el perdón es fácil, olvidar no lo es. Aprendí cuán cierto era eso. Nada hace más felices a las chicas que planificar una boda. Eso llenó nuestra casa cuando regresamos a nuestra rutina. Ellen ha puesto su casa a la venta. Amanda se ha integrado perfectamente en mi equipo. Fue destacada por su mente aguda y perspicaz. Miranda se reconectó con varios viejos amigos. En la primera semana, Masters Consulting se vio abrumada de trabajo al firmar 2 nuevos contratos corporativos que requerían una reestructuración completa y una inyección significativa de capital. Amanda nos sorprendió a todos al identificar problemas pasados por alto que le estaban costando a nuestros clientes millones en ventas potenciales. Le tomó 3 semanas solucionarlo, y el aumento en las ventas fue impresionante. Ellen y yo estábamos acostados en la cama, simplemente abrazándonos. Ella se estaba adaptando a su rol como madre, al igual que yo me estaba adaptando a ser padre. Sabes, cariño, mi reloj biológico está corriendo. ¿Cuánto crees que deberíamos esperar antes de intentar tener 1 o 2 de los nuestros? Preguntó Ellen, mirándome con ojos soñadores. Tuve que admitir que nunca lo había considerado antes, pero sabía que después de todo lo que había pasado conmigo, no tenía derecho a rechazarlo. Déjame responder tu pregunta de esta manera. Mientras no parezcas estar embarazada en nuestras fotos de boda, te dejo la decisión a ti, le dije. No creo que necesite explicar por qué no dormimos mucho esa noche. Finalmente pronunciamos nuestros votos en el Día de la Madre. Amanda fue una dama de honor, Miranda y otra sobrina también fueron damas de honor, Chris Acker fue mi padrino, y mis 2 sobrinos fueron los padrinos. Fue una pequeña ceremonia en nuestro patio trasero, con un lago de fondo. Los hermanos de Ellen prepararon el jardín. El juez nos casó bajo un arco de flores primaverales. Todos los hombres llevaban jeans, sombreros de vaquero y botas a juego. Las mujeres se vistieron con lo mejor que tenían, con Ellen en un tradicional vestido de boda blanco y sus damas de honor en vestidos amarillos. Su familia extendida organizó una fabulosa cena de barbacoa esa noche. Nuestra terraza se convirtió en una gran pista de baile con música en vivo. La vida continuó. Comenzó un juicio penal contra Adelia y Ronald. Ronald solicitó el divorcio. Mi abogado civil discutió el caso con los abogados de ellos y el equipo legal del Bank of America. Se acercaba nuestro primer día del padre como una nueva familia. Sabía que mi esposa e hijas estaban planeando algo, pero no sabía qué. El día del padre, Ellen y yo estábamos en el lago en nuestra canoa al amanecer, pescando. Los peces estaban picando bien, parecía que tan pronto como la mosca tocaba el agua, era inmediatamente tomada. En menos de 1 hora, habíamos alcanzado el límite. Justo antes de comenzar a regresar a la orilla, Ellen me dio una tarjeta que había escondido. La abrí y decía, «Feliz Día del Padre, papá. Estamos embarazados y es un niño». Salté de alegría y volqué la canoa, perdiéndolo todo, los peces, las cañas de pescar y una caja de carnada.
Regresamos a la orilla en la canoa mojada. Cuando las niñas se enteraron de cómo recibí la noticia, les pareció gracioso. Ya estaban al tanto de las buenas noticias de Ellen. Nos llevó un tiempo que todo encajara, pero no siempre es así. Todo cambió para mí cuando fui testigo del nacimiento de mi hijo. Nació llorando y pesando 7 libras. Mi madre se sorprendió cuando la llamé y le pedí que viniera al hospital materno lo antes posible. Cuando llegó, la llevé rápidamente a la habitación de Ellen, donde estaba con nuestro hijo. Su nombre es Kalin Richard, le dije. Mi madre se conmovió, era el nombre de su abuelo. En cuanto a mi padre y yo, aún no nos comunicamos. Él debería hacer el esfuerzo de venir hacia mí, pero aún no lo ha hecho. Pero cada día es una nueva oportunidad, y la vida continúa. ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? En mi opinión, enterarse de la infidelidad después del divorcio no es tan malo por la infidelidad en sí, sino porque te das cuenta de que no has vivido la vida que podrías haber vivido. ¿Cuál es tu impresión? Escribe en los comentarios.